a todos y todas. Reciban desde Nicaragua un saludo cristiano, solidario y socialista. Quiero en primer lugar agradecer la invitación que me ha hecho el gobierno de Venezuela para estar acá compartiendo la experiencia de la educación en Nicaragua. También, como decía la maestra que me presidió en esta exposición, reconocer el papel que han jugado los compañeros cubanos y también los compañeros venezolanos, que nos han dado grandes aportes, no solamente en el campo de la educación, sino en todos los campos: la medicina, la cultura, el deporte, la alimentación, etcétera. Y también tenemos, ¿verdad? Seguimos preparando jóvenes profesionales en estos países hermanos. La noche que llegué acá, el compañero que me fue a buscar al aeropuerto me decía que ese mismo día estaban llegando jóvenes a Venezuela a estudiar la carrera de medicina. Entonces, por todos esos esfuerzos, por toda esa colaboración que han hecho, yo les agradezco en nombre de nuestro gobierno revolucionario, en nombre del gobierno del comandante Daniel Ortega Saavedra. Bien, cuando a mí se me invitó a este seminario internacional, me explicaron que el tema era la educación en Nicaragua. Y precisamente me preparé sobre ese tema, pero como estoy participando, también tengo el honor de ser parte del equipo que ha trabajado el programa de educación comparada. Entonces elaboré esta presentación desde esa perspectiva, una perspectiva comparando, sí, rápidamente, sí, ¿verdad?, cómo han sido las educaciones en Nicaragua desde la dictadura somocista. Bien, pero yo quiero comenzar con este pensamiento que para mí es muy importante porque está dando los lineamientos de la nueva educación que queremos en Nicaragua. Y este pensamiento está incluido en el Plan Estratégico de Educación, un plan que ha sido elaborado desde las bases, desde las comunidades, consultando a todos los sectores. Es el Plan Estratégico 2011-2015, es decir, que ya lo hemos comenzado a implementar. Dice este pensamiento que incluso tiene que ver, o sea, ha sido repensado desde la idea de una educación formando al ser humano de manera integral. Y dice: el sistema educativo implementará políticas educativas que profundicen los avances logrados en años recientes, pero se refiere a los recientes años de este segundo periodo de la revolución que comenzamos en el 2007. Y articular diversas oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, restituyendo así el derecho pleno a la educación de todos y todas los y las nicaragüenses. Bien, ahí tenemos lo que decía, ¿verdad? Nicaragua en sus 4 educaciones. La etapa somocista, que por supuesto fueron casi 45 años de dictadura, pero no voy a profundizar en eso, tengo algunas ideas nada más.
Imagínense ustedes, desde 1937 que asumió el poder Anastasio Somoza García, hasta 1979, cuando fue derrocado por el gobierno revolucionario, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Luego tenemos allá la primera etapa revolucionaria, le pongo, ¿verdad? Va del 79 al 89, cuando tristemente perdimos las elecciones porque realmente las condiciones en que estábamos se prestaban para que cualquiera, ¿verdad?, que se lanzara a la presidencia en contra de nuestro gobierno, la ganase, como la ganó doña Violeta, viuda de Chamorro, ¿verdad? O sea, cualquiera la hubiera ganado. ¿Por qué? Por la guerra, el bloqueo, las condiciones económicas en que estábamos, es decir, el contexto estaba propicio para eso. Luego tenemos la etapa neoliberal, fueron 16 años de gobiernos neoliberales, que por supuesto la intención era romper con todo el modelo sandinista que se había llevado a cabo en ese primer periodo. Y bueno, la segunda etapa revolucionaria, que todos sabemos, ¿verdad?, que lleva el lema: somos un país cristiano, socialista y solidario. Comenzamos en el 2007, estamos ahora en el 2012 y esperamos continuar ahí por muchísimos años. Difícilmente nos van a arrebatar el poder, ¿verdad?, como lo hicieron en esos años recientes que no quisiera recordarlos. Muy bien, ahí tenemos la etapa somocista. Y fíjense que con todas las exposiciones que se hicieron ayer, esto coincide. Todo está meramente interrelacionado. Políticas educativas tecnocráticas, sectorialistas y dependientes dictaban, ¿verdad?, esas políticas, como decía el compañero ayer. Ahí estaba el Banco Mundial, el BID, es decir, todo, ¿verdad?, los organismos que manejan las finanzas, pero que condicionan a los países como los nuestros a hacer cosas que quizás no nos convienen hacer. Metas y objetivos orientados a consolidar y a perpetuar modelos implantados por la Alianza para el Progreso del Mercado Común Centroamericano, ¿verdad? Un engaño. Supuestamente, y hay mucha gente, y todavía lo dicen, que la etapa somocista fue la mejor, ¿verdad? Añoran esos años, pero no saben, ¿verdad?, el sufrimiento de las madres, de la persecución, de cuántos jóvenes fueron asesinados, de cuántos jóvenes fueron reprimidos brutalmente en las cárceles. Y un ejemplo de eso es nuestro querido comandante Tomás Borges, recientemente fallecido, y también el mismo comandante Daniel Ortega Saavedra. Luego hay un periodo de 1965 al 75, más o menos 10 años. Miren qué interesante. Había una oficina de planificación educativa, pero también estaba la AIP, una organización de Estados Unidos, decidiendo por nosotros. Y luego decía, ampliación de la oferta educativa en todos los niveles, incluyendo el superior. Modernización y mejoramiento de los servicios escolares. Retención en un 50% de la matrícula de primaria hasta el 4º grado. Esa era la prioridad, yo lo recuerdo porque más o menos, ¿verdad?, vengo de ese periodo. No soy tan vieja, sí, pero recuerdo que la prioridad en el tiempo de Somoza era concluir la primaria. De ahí el resto por su cuenta. Luego, mayor cobertura en secundaria, construcción de más escuelas, capacitación para los maestros de secundaria. Pero ¿qué ocurre? En 1972, nuestro país, la capital de Nicaragua, Managua, es casi destruida por un terremoto.
de más de 7 grados. Totalmente. Entonces, eso viene a ser como un pretexto para cambiar las políticas educativas y reorientar, ¿verdad?, el financiamiento que se tenía para otras cosas, priorizar otras cosas. Luego, incluso todo el dinero, las donaciones que llegaron en ese momento, se las robaron. Y se hicieron ricos muchísimo de lo que estaban trabajando en ese momento en la parte de educación. Pero sin embargo se atreven a decir, la Constitución de 1974 decía, la educación es deber primordial del Estado, creación de escuelas de orientación agrícola e industrial, lo mismo que la enseñanza técnica de los obreros y su aprendizaje en los niveles medio y superior. La Universidad Nacional gozará de autonomía docente, económica y administrativa. Pero como también ayer lo decía alguien, la autonomía no se logra por decreto del gobierno, se logra luchando por ella como lo hicimos en Nicaragua. Y tenemos, ¿verdad?, un gran ejemplo que más luego lo vamos a ver, que fue el que luchó, porque en este momento de la etapa de la dictadura somocista, ellos decidían quiénes iban a ser los rectores, ellos administraban y decían quiénes iban a ser los rectores, por lo menos en ese entonces, de la única universidad que existía en Nicaragua, que era la Universidad Nacional de Nicaragua, de donde dignamente vengo ahora. Bien, luego decía, el Estado aportará a la universidad el 2%, y eso era falso, porque nunca le entregaban esa cantidad completa. Luego, la expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al Estado. ¿Habráse visto semejante disparate? Y además decidían qué tipo de títulos iban a emitir según, ¿verdad?, su opinión, según su punto de vista, cuáles eran los profesionales que requería el país. Se garantiza la libertad de enseñanza y de cátedra, óigase bien, siempre que no se contravenga el orden público y las buenas costumbres. Y luego dice, irónicamente, la enseñanza es apolítica. Yo recuerdo que para ese entonces, por ejemplo, una profesora que fuese madre soltera no podía dar clase en una institución educativa. Si no era casada legalmente, tenía que hacerlo como hacen en Estados Unidos, por compromiso y por dinero, ¿verdad? Luego, bueno, gracias a Dios y al Frente Sandinista, a la lucha incansable, tenaz, de todo un pueblo nicaragüense revolucionario, logramos derrotar a esa dictadura cruel y nefasta del somocismo en el año de 1979. Y por supuesto van a cambiar todas las políticas educativas, porque era la prioridad número 1 de nuestro gobierno. Las líneas y políticas para transformar totalmente la educación, todas las educaciones. Además de eso, algo muy interesante y que aquí se ha mencionado es que estas políticas surgen a partir de una gran consulta nacional para definir fines, principios y objetivos de la nueva educación. Eso es muy importante. El gobierno decide ampliar la cobertura estudiantil, escolar, en todos los niveles. Educación gratuita, incluyendo la superior. Combatir el analfabetismo a partir de grandes sueños de nuestros líderes
como el comandante Carlos Fonseca Sandino. El comandante Carlos decía que además de instruirlos militarmente, políticamente, tenían que enseñarle a los campesinos, a los que formaban este ejército, tenía que enseñarles a leer y a escribir. Entonces, para dar cumplimiento a ese sueño, se realiza la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización en el año de 1980, con la participación, con la asesoría del pueblo cubano. Y yo tengo ahí el honor de haber participado en ese año. Luego, elevar la cultura del país. Se fundan las escuelas las facultades preparatorias. Ya en este entonces teníamos 2 universidades nacionales, ya autónomas, una en Managua, otra en León. Y soy fundadora de la Facultad Preparatoria de la UNAM Managua, de donde soy egresada. Ahí me preparé para profesora de español y comencé a trabajar en esta facultad. En esta facultad se prepararon hijos de campesinos, hijos de obreros, militares que todavía no sabían leer y escribir y que ahora son grandes dirigentes y están al frente del país, acompañando al compañero Daniel Ortega. Por ejemplo, la ministra de Educación de Nicaragua, la doctora Sonia Castro, es egresada de este programa de la preparatoria y yo me siento orgullosa porque yo fui su profesora en la UNAM Managua. Uno se alegra, ¿no?, de que nuestros exalumnos ahora estén ocupando puestos claves en el gobierno revolucionario. Luego también otra política es formación de profesionales, tanto a nivel interno como a nivel externo. Para este periodo hubo una gran fuga de profesionales, sobre todo de las universidades. Bueno, y quedamos, y a partir de ahí es que se inicia el programa Movimiento de Alumnos Ayudantes, que son los que van a dar respuesta a este problema, a esta escasez de profesionales. Y aquí tengo, por cierto, a la compañera embajadora de Nicaragua, que no nos hemos saludado, no sé por qué, ¿verdad? Pero ella muy bien sabe de todo esto, porque cuando yo estudié en la UNAM Managua, ella también, y ya era profesora también, ¿verdad? Entonces, las cosas que estoy diciendo acá, no las estoy inventando, no estoy mintiendo, estoy partiendo de la experiencia que yo he vivido. Bien, entonces, miren, cantidad de jóvenes, de maestros también, hubo una brigada de maestros que fue a estudiar a Cuba, a prepararse rápidamente y después fueron movilizados a las montañas de Nicaragua. Está también el bloque socialista, muchos se formaron allá, unos regresaron, otros se quedaron, pero bueno, la vida así es. Y también algo muy importante para garantizar la calidad de la educación en esa época son los TECSES, talleres de educación, programación, capacitación educativa. Eso es muy, muy importante en esa época. Siguiente lámina. Y bueno, ya les dije, en 1989 pues perdimos las elecciones, ¿verdad? Y caímos en esta etapa negra de 16 años. Ya esto lo ha mencionado el compañero que habló el día de ayer, políticas educativas orientadas a desmontar el modelo de educación sandinista con un nuevo modelo, que es el modelo neoliberal. Se privatiza la educación a través de la autonomía escolar, una autonomía entre comillas, porque lo que se hace es darle libertad a los directores de centros educativos y esa libertad les permitió robar en vez de invertir para mejorar la calidad de la educación y de los centros escolares. También está la educación a distancia, los
Pruedis, ¿verdad?, que también se hicieron a nivel nacional. Había poca inversión, disminución del presupuesto para educación, la infraestructura escolar estaba deteriorada totalmente, se aumentó el empirismo docente, poca preocupación por mejorar la calidad de la educación, los cambios curriculares eran repentinos, sin consultar a la comunidad, ni tomaban en cuenta a la educación superior, no, o sea, como educación superior, como universidades, no existíamos, no había una comunicación, no había una articulación. Luego, ¿cuáles eran las prioridades educativas en este periodo? La educación general básica y media, la formación y capacitación profesional, se consolida el Instituto Nacional Tecnológico, el INATEC, es decir, este es un instituto encargado de la formación técnica, políticas educativas que excluían a la educación superior, evidente desarticulación entre los subsistemas educativos, aumentaron los programas no formales de educación promovidos por las ONG. Fíjense que el gobierno estaba menos preocupado, ¿verdad? Y había una más preocupación por los organismos internacionales, por la educación. Rasgos de la educación formal y no formal. Una educación dependiente de las políticas educativas de los organismos internacionales. Una educación antidemocrática, carente de equidad, baja calidad e ineficiente. Y aquí entramos a la segunda etapa revolucionaria. Políticas educativas para romper con el modelo neoliberal. Una gran tarea, grandes esfuerzos, porque es difícil romper con 16 años, ¿verdad?, de un modelo contrario a lo que trata de perseguir el nuevo gobierno revolucionario. Entonces el comandante Daniel Ortega, desde que asume el poder en el 2007, declara la educación gratuita, incluyendo la universitaria. Con esto, dice él, se restituyen los derechos a la educación. También se promueve una amplia cobertura, combatir el analfabetismo, porque se había aumentado con la Cruzada Nacional de Alfabetización, que teníamos un porcentaje de más del 50% de empirismo, de analfabetismo, se logró reducir a un 12%. Cuando retoma el gobierno revolucionario, en este periodo ya el analfabetismo ha aumentado en un 22% y comenzamos con las campañas nuevamente de alfabetización con ayuda de Cuba. Se implementa el programa Yo sí puedo seguir, yo ya sé leer. Está la campaña de Martí a Fidel y la jornada de Fonseca a Sandino. Estos programas continúan porque el propósito es erradicar totalmente el analfabetismo. También hay una preocupación por la cultura, de elevar la cultura del país, la educación de adultos, de jóvenes. Se eleva la calidad de la formación profesional docente. En este momento, las universidades que tenemos formación docente, vamos a capacitar a más de 4.000 maestros que están atendiendo los niveles de 7º a 9º grado, y también se retoman los TECSE, porque fue una experiencia novedosa en los años 80 para, digamos, articular la educación, coordinar los programas, los contenidos, la evaluación, etc. Y estas fueron las políticas educativas de estos primeros 5 años, 2007-2011. Ahí tenemos más educación, mejor educación, otra educación, gestión educativa participativa y descentralizada, todas las educaciones. Esto nos va a llevar a romper con el modelo neoliberal.
Yo quiero mencionar aquí, ¿verdad?, de que la información que yo estoy dando, que les decía, ¿verdad?, que no estoy inventando, también yo me preparé con libros, con documentos que ha elaborado el exministro de Educación, que ustedes lo conocen, el doctor Miguel de Castilla, ¿verdad? Él conoce mucho de este tema de educación. Entonces, cuando él estuvo como ministro en este periodo, esas fueron sus políticas. Pero bueno, han asumido nuevas ministras de educación y tenemos, ¿verdad?, un plan estratégico nacional de educación. Siguiente lámina. Ahí están los lineamientos. Por supuesto que es como la continuidad. Lo que se quiere es fortalecer lo que se ha venido realizando, pero implementar un currículo pertinente y relevante. Miles de ciudadanos movilizados en tareas educativas, porque el gobierno ha orientado que esta es una responsabilidad compartida. Educar al pueblo es una responsabilidad de todos y se ha insistido en esto. Ya decía, ¿verdad?, reducir al mínimo lo que es el analfabetismo. Hay una lucha por alcanzar el 6º y 9º grado de escolaridad, elevar la calidad educativa a partir de formación y capacitación del magisterio y mejoramiento de los contenidos de los programas de estudios y además de los ambientes escolares. Ahí tenemos ejemplos de lo que ha sido la matrícula en este año 2012. Vea cuántos tipos de preescolares tenemos, sus modalidades, que no solamente tenemos preescolares en lengua materna, sino también preescolares comunitarios, preescolares bilingües, multinivel, tenemos el multigrado, o sea, tenemos diferentes modalidades de educación. Por favor, en la siguiente. Y ahí también teníamos, ¿verdad?, cuánto, porque es un interés, sobre todo de la compañera Rosario Murillo, la participación de la mujer, la educación de la mujer, y siempre se está comparando, ¿verdad?, cuántas mujeres están en educación, cuántos hombres, etcétera. Luego, siga. Ahí tenemos, ¿verdad?, el total de la matrícula del 2012. Andamos por 1.600.000 en todos los niveles. Luego tenemos, hay otra lámina ahí que habla de cómo ha sido la matrícula por programas. Tenemos el SEDA, preescolar, primaria, secundaria, y nos da siempre, ¿verdad?, la misma cantidad. Se ha aumentado la educación en este año. O sea, es una lucha constante, tenaz, porque la verdad es que muchos niños, niñas, no ingresan a las escuelas porque tienen que realizar otras tareas, sobre todo, ¿verdad?, de ir a vender a las calles o de ir a pedir a las calles. Y todo eso, se están haciendo programas especiales para recuperarlos, rescatarlos y que vayan realmente a las escuelas. Hasta se les garantiza la alimentación escolar. Bien, como ya voy a pasar a la parte de la educación superior, yo quiero retomar este pensamiento que es del doctor Mariano Fiallo Gil, el padre de la autonomía universitaria. Él fue el líder que encabezó la lucha para obtener la autonomía en 1958. Y dice, él era un ideólogo, un escritor excelente de ideas muy avanzadas. La universidad es por definición universal y en ella caben
todas las tendencias y modos de ser. Es por eso humanista por excelencia. Y si combinamos el concepto que da su vocablo con el de libertad, tendremos una suma preciosa, ya que la libertad que busca la universidad es la del espíritu. O sea, esa es una frase muy linda, ¿verdad? Que si la ponemos realmente en la práctica, vamos a lograr esa concientización que decía la maestra anteriormente, ¿verdad? Porque para hacer cambios en la educación, primero tenemos que cambiar nosotros de actitud, de conciencia, de estar conscientes de qué es lo que queremos, qué educación queremos, qué universidad queremos, qué tipo de profesionales requiere el país, etcétera. Bien, pasemos a la siguiente página. Bueno, las universidades están bajo la dirección del Consejo Nacional de Universidades, presidido en este momento, ¿verdad?, por el ingeniero Francisco Telemaco Talavera. Él ha estado también en estos eventos participando con nosotros. En este momento tenemos 57 universidades. Tenemos sedes regionales a nivel nacional. Ahora sí podemos hablar de una universidad regionalizada, extendida por todo el país. Y en el año pasado, 2010, el Consejo Nacional de Universidades fundó una sede interuniversitaria en San Carlos, Río San Juan, un lugar estratégico. Ustedes saben, ¿verdad?, por el problema que tenemos con Costa Rica, y el gobierno en este momento es la prioridad número 1. Sí. En esta sede interuniversitaria estamos participando las universidades públicas, la UNAM de León, la UNAM Managua, la UNI y la UNA. Pero de las 57 universidades, aclaro, ¿verdad?, 10 son miembros del CNU, las otras son privadas reconocidas por el CNU. 6 universidades formamos parte de la red Unialba. 6 universidades tenemos formación docente en pregrado y posgrado. ¿Cuáles son las funciones de las instituciones de educación superior? Ayer también el compañero destacaba esto: la docencia, la proyección social, la investigación, la gestión y bienestar estudiantil. Ahí tenemos, ¿verdad?, cómo funcionamos. Con presupuesto 6% del Estado. En los años de gobierno neoliberal fue una lucha, constantemente estábamos en las calles, los estudiantes, los docentes, los administrativos, reclamando ese 6%. Ahora no tenemos que hacerlo porque nuestro gobierno lo ha entregado en fecha y todo, ¿verdad?, y completo. Además, las universidades tienen ingresos propios y sobrevivimos también con la cooperación internacional. Tenemos programas de becas, todas las universidades tienen programas de becas, incluso ahora tenemos las becas del ALBA. Tenemos más de 2.050 estudiantes becados por el ALBA. Y también el CNU tiene su plan estratégico que fue elaborado en congresos que se han realizado. El año pasado se hizo uno. Este plan tiene la misión, visión, principios y los ejes. Ahí tenemos los ejes: la calidad educativa, pertinencia e impacto, cobertura y equidad, ciencia, tecnología e investigación, y también la gestión. Les agradezco mucho la atención. Yo sé que me he extendido muchísimo. Hay otra lámina ahí, la última, hay una última lámina. Ahí estamos nosotros. Bien. Les agradezco
cualquier consulta, pregunta que desee, ¿verdad?, sería para el final. Muchísimas gracias.